Así como los números tienen una vibración con una energía determinada que nos va a demostrar una característica, las letras también las tienen. Así que en este punto vamos a empezar a detallar y determinar las energías que le contienen y vibran en las letras. La sumatoria de las vocales van a definir el yo interior. Esto significa que cuando hacemos el análisis de nuestros nombres y apellidos que estén en el documento, en nuestro acta de nacimiento, no los que nosotros quisiéramos tener. Esto es, si nosotros nos anotaron con el apellido materno, entonces vamos a usar los dos apellidos. Si estamos anotados con un solo apellido, vamos a usar ese apellido. Y los nombres no vamos a olvidarnos ni poner la inicial de ninguno, sino los nombres completos. Necesitamos las vibraciones de todo el nombre y apellido que tengamos para utilizar el mayor potencial. Cuando nosotros nos acostumbramos a utilizar nuestros nombres, el que tiene dos nombres o tres, normalmente se hace llamar por uno y pone iniciales o va directamente al apellido cuando firma, cuando trabaja o cuando se hace nombrar así. Este es un error. La latencia, la vibración de los nombres que evita porque son largos, porque son complejos, esta vibración hace que nosotros nos perdamos de usar estas vibraciones que tienen las letras a favor y potenciar nuestra característica de personalidad y nuestro terreno. Entonces, las letras son importantísimas tanto como la vibración del número y cada una también tiene una vibración numérica, así que vamos a empezar a pensarlas de esta manera. Todas las vocales tienen que ver con nuestro yo interior, así que se suman todas las vocales juntas y nos va a dar un número a desarrollar. A esta primera fórmula se le llama alma, yo interior, el yo que transmigra. Entonces no podemos mudarla, es la primera energía y vamos a tener que interactuar con otras energías si es que tenemos que modificar algún aspecto negativo que no nos sirva para lograr nuestros objetivos. Es el alma, el yo interior, el yo de cuando estamos solos, el yo de cuando ponemos la cabeza en la almohada y realmente desde donde nacen los anhelos más importantes, desde donde nacen los sueños, de donde nacen las características de los proyectos, el yo interior de que nos habla y que cuando estamos atentos nosotros podemos sacar mucho provecho de esto, y en su parte negativa, cuando luchamos contra esto, tenemos que transitarlo a través de las otras energías que sí nos ayudan a potenciar la parte positiva. Quiere decir que entonces, vocales, alma, el yo interior, es la primera energía que nos queda, no es mudable en su parte negativa. Este es un concepto que lo tenemos que tener incorporado así, liso y llano. Alma, primera energía, no es mudable y la conforman todas las vocales que se suman del primero, segundo y el apellido. Cuando pensamos en la suma de las consonantes, también las pensamos desde el lado de los nombres y apellidos, y la suma de esto es la segunda energía y pertenece a la vestidura del alma, a lo que los vamos a referir de aquí en adelante como personalidad. Es la parte de la energía que nosotros mostramos al mundo. Esta energía sí es modificable, porque como toda vestimenta, si nosotros pensamos que podemos cambiarnos de ropa, así podemos cambiar parte de nuestra personalidad si en su parte negativa no nos fuera afín al logro de los objetivos y proyectos y a lo que queremos mostrar. Nosotros tenemos una proyección mental de lo que queremos mostrar al mundo. Esta vibración es modificable. Cuando vemos que tenemos una energía positiva y negativa dentro de la vibración del número, vamos a potenciar lo que mejor tenemos. Las consonantes sumadas en sí de nombres y apellidos va a conformar lo que es la vestidura del alma,
y esto es que podemos cambiarlo en su faz negativa. A través de este punto, nosotros tenemos que pensarlo que el yo que expresamos podemos modificarlo si no llegamos al logro de nuestros objetivos. Mostramos una faz mental. Cuando nosotros queremos mostrarnos, nos vamos a mostrar en diferentes actitudes frente a diferentes objetivos que queremos lograr. Entonces, si en algún punto nuestra energía que vibra en esa postura no nos beneficia, podemos modificarla. Entonces, primera energía, alma, no se modifica. Segunda energía, personalidad, es modificable y es la suma de las consonantes. Cuando vamos a la tercera ecuación, de la cual hasta aquí tenemos que tener una exacta suma tanto de alma como de personalidad, porque nos va a dar la herramienta o temperamento. Se suman todas las vocales, el dígito que nos dio de las vocales, más el dígito que nos dio de la suma de todas las consonantes. Como tercera ecuación tenemos el resultado a lo que vamos a llamar temperamento o herramienta para lograr los objetivos. Quiere decir que hasta aquí la primera, la segunda y la tercera ecuación las tenemos que definir y controlar, porque lo que vamos a tener de aquí en más es el análisis completo de la personalidad y se basa en estas tres primeras ecuaciones, en la suma de las vocales, la suma de las consonantes y después el dígito que nos da de alma y personalidad nos va a dar una tercera energía, que es la energía de la herramienta o temperamento. La energía de la herramienta también es modificable, es la tercera energía afín, y es modificable porque si el logro de los objetivos se nos hace difícil con la herramienta que estamos utilizando, podemos modificarla con la parte positiva, exaltando todas las partes positivas para poder alcanzar el objetivo desde la mejor manera. Entonces, hasta acá llegamos con lo que es la definición de alma, personalidad y temperamento en forma de vibración, cuando ya analizamos el nombre. Ahora vamos a pasar a entender la ecuación de cómo se suman las letras, en qué código y en qué vibración numérica. Las vamos a establecer dentro de un cuadrante, de una tablita, donde vamos a poner del 1 al 9. Esto nos va a dar una idea de que si hacemos un cuadrante de 9 filas y vamos a hacer 3 renglones, vamos a incorporar el abecedario en castellano del abecedario que conocemos de habla hispana dentro de este concepto. Y empezamos a poner A, B, C, D, F, G, H, I sería hasta 9. Y seguiremos así desarrollando la segunda hilera hasta llegar que Z cae en 8. Cuando ya tenemos esta tabla, que nos vamos a nombrar siempre, que cada vez que vamos a empezar un análisis sería conveniente primero poner todo el análisis de la tabla numerológica en letras y después analizar los nombres y apellidos, así no tenemos falla cuando consideramos la vibración numérica de cada letra. Vamos a sumar en la forma alta la parte del alma y baja todas las consonantes para que nos dé una ecuación más fácil de sumar para darnos la tercera ecuación, que sería el temperamento. Ahora vamos a entender un poquito las ecuaciones. Ya hasta acá definimos los números, lo que son cada uno en la potencia, la fuimos desarrollando en una característica. Entendimos también letras, cómo poderlas emplear, qué son las vocales, qué son las consonantes y a dónde vamos con la expresión del alma, la personalidad y la herramienta del objetivo de nuestro entendimiento. Entonces, hasta ahí vamos con las ecuaciones. Ahora vamos a desarrollarlas. Cuando tenemos ya incorporada la idea del alma, personalidad, vamos a entender que cuando hacemos la suma de número por número de nuestra fecha de nacimiento, ya entramos en el análisis. Quiere decir que vamos a poner análisis numerológico de el nombre de la persona a analizar con su apellido y la fecha de nacimiento en forma
completa sin olvidarnos el 1900. El 1900 no lo vamos a obviar, como no vamos a obviar ninguno de los nombres o ninguno de los apellidos que haya sido escrito. Pensemos en esto, aunque nosotros quisiéramos o deseáramos tener el apellido de nuestra madre u otro apellido de la familia, pero si no está escrito en nuestra partida, no va a vibrar en nuestro ser, quiere decir que va a latir de otra manera diferente. Nuestros apodos son vibrantes en el momento de que la otra persona nos está poniendo el apodo. Quiere decir que influyen en la personalidad en el momento en que se está desarrollando esta vibración. La sonoridad vibra. O sea que cuando nosotros decimos un nombre, late de una manera con una vibración que a nosotros también vibramos de esa manera, y en sincronismo cósmico con la vibración numerológica vamos a proceder a proyectarnos de una determinada manera. Algunos apodos familiares no nos ayudan a desarrollar todo nuestro potencial. Cuando nosotros ya desarrollamos nuestra madurez intelectual, tenemos que entender que toda nuestra resonancia en completo hacemos de que podamos adoptar y expandir todo nuestro potencial. Por lo tanto, no vamos a ahorrar nada de nuestra energía, de nuestro sincronismo cósmico. Vamos directamente al análisis y la fecha de nacimiento es lo primero que vamos a evaluar. ¿Cómo se hace para entender lo que es el sendero natal? El sendero natal o camino de vida es lo que nos da el dígito de la sumatoria de nuestra fecha de nacimiento y se suma dígito por dígito en forma horizontal, y también tenemos que hacer la prueba vertical. Ambas formas. No podemos tomar solamente la forma horizontal o solamente la parte vertical, porque de alguna forma nos vamos a perder la posibilidad de encontrar un número maestro o kármico perdido en la sumatoria. Veamos, por ejemplo, que si sumamos el 24 de septiembre de 1958, vamos a sumar 2 más 4 más 0 más 9 más 1 más 9 más 5 más 8. Nos va a dar como resultado 38. La suma de 8 más 3 nos va a dar 11. Cuando hacemos esta misma suma 24 de septiembre de 1958 en forma horizontal, nos va a dar 1991, y si sumamos el dígito es 1 más 9 más 9 más 1 y nos va a dar 20. 2 más 0 es 2. Quiere decir que si hubiéramos utilizado solamente la forma vertical, nos hubiéramos perdido de encontrar el número maestro en la forma horizontal. Así que por comprobación, ya sea por encontrar un número maestro o un número kármico, tenemos que hacer las dos formas de suma cuando analizamos, y para tener la forma certera de que sí no nos estamos perdiendo de ninguna potencia. Cuando en el lado horizontal y en el lado vertical tenemos el mismo dígito, se llama energía pura. Y cuando tenemos un número maestro de un lado y un número que no es maestro del otro, decimos que es una energía impura. También podemos tener un número kármico. Esto lo tenemos que pensar de esta manera. ¿Por qué? Porque el número maestro no se lleva un dígito, igual que el kármico. Muchas personas me dicen a esta altura, ¿cómo es posible que la sumatoria de un dígito por un dígito, si la hacemos en forma horizontal, nos dé un número y nos da otro cuando lo hacemos en forma vertical, horizontal y vertical? No es que nos da un número diferente, nos da una vibración diferente. Porque si podríamos, que no se usa, no lo debemos hacer. El 11, llevarlo a un dígito, 1 más 1 es 2. Y si nosotros hacemos 1991 y vamos sumando dígito por dígito, nos da 20. 2 más 0 es 2. O sea que no estamos errando en el concepto, pero nos olvidamos de que la vibración maestra 11, 22, 33 y 44 no se llevan a un dígito, y 13, 14, 16 y 19 no se llevan a un dígito. Así que lo encontremos donde lo encontremos, no podemos llevarlo a un dígito de ninguna manera.
Por lo tanto, hacemos la horizontal dígito por dígito y la hacemos la vertical. Podemos hallar el número maestro kármico en la forma horizontal o lo podemos encontrar en la forma vertical. Así que ambas sumas se tienen que hacer siempre que tratemos de hacer el análisis del sendero natal. El sendero natal nos va a dar como sello la identificación de quiénes somos. Es lo que viene con nosotros, es lo que va a latir como diciendo esto es el sincronismo cósmico, donde habíamos hablado en el primer concepto de la primera lectura. Esto es cuando decimos, nació en esta fecha, a esta hora, en este lugar. Es como se plasmó con esa vibración. Es una de las frecuencias, una de las latencias más importantes que tenemos. A través de esto tenemos una cantidad de información implícita importantísima. Tenemos la fecha de nacimiento en forma completa, nos da el sendero natal, pero a su vez tenemos un número que es el día de nacimiento que influye directamente sobre nosotros. Después tenemos la parte del mes que nos da parte de nuestra personalidad, nos va a demostrar ahí nada más cómo nos vamos a proyectar. Y los dos últimos números del año de nacimiento se llama modo existencial. La sumatoria de ambos dígitos nos va a dar un tercero, que es el modo que transitamos a lo largo de nuestra vida y el modo que tenemos de transitarlo. No tiene que ver ni con la meta, no tiene que ver ni con la misión, no tiene que ver con la herramienta, es la manera que nos manejamos y la conducta que nos mantenemos a través de toda la existencia. Y es muy probable que muchas pruebas de las que tengamos que afrontar las encontremos ya en el modo existencial. Así que con el sendero natal nada más ya tenemos un montón de información sobre el ser humano que estamos analizando. Cuando vamos al segundo desarrollo ya encontramos el alma, la personalidad, la herramienta, entramos en el análisis de las letras y empezamos con las ecuaciones siguientes. Cada ecuación en sí misma también se proyecta a la general del número. O sea, tenemos un sendero natal 1, vamos a dar cuenta de que la sumatoria de los números de la fecha de nacimiento dio 1. Quiere decir que nosotros, para orientarnos a hacer el análisis, nos vamos a ir a la general del número, a los que aplicamos en principio. Es un sendero que va a dar una persona iniciática, con actitud, con empeño, una persona activa, en forma física, va a ser una persona que ya en sí mismo tenga esa actitud de acción, de impulso. Es ahí donde comprendemos que la general del número la vamos apropiando, depende de la ecuación en que la encontremos. Solamente es analizar la general del número, comprenderla bien y aplicarla, el concepto, a la ecuación que nos confiere. Si vamos a un sendero 2, sabemos que es una persona que va a colaborar, que va a ser sensible, que va a tener una tendencia a las artes, que puede muy bien ser socio, un buen colaborador del 1, por ejemplo, pero nunca va a liderar. Entonces no lo vamos a ver desarrollándose en este campo. El sendero 3, vamos a la general del número y sabemos que es la expresión, así que va a ser una persona que va a transmitir, va a comunicarse, va a ser locuaz, una persona que va a tratar de encontrarse en el desarrollo de la energía que trae. El sendero 4 habla de la energía del trabajo, así que lo que se va a manifestar en sí mismo es una persona que siempre va a tender a iniciar trabajos que tengan que ver con la responsabilidad, con la estructura, con la solidez, con lo que es tierra, con lo que es dominio, con lo que es rutina, con lo que es seguro. El sendero 4 nos muestra que necesita estar en terreno seguro y esto es lo que a veces no hace que se pierda la posibilidad de explayarse. El sendero natal 5 tenemos que es la misma frase que la general del número, que es la libertad.
los viajes, el emprendimiento de cosas nuevas, el moverse a través del aprendizaje de diferentes experiencias. Es un ser muy movedizo, un ser que le gusta viajar, exponerse, transitar, experimentar, puede hacer muchísimas cosas, es muy hábil. Entonces sabemos que aplicamos de la general del número al sendero natal lo que le confiere. Sendero natal 6, tenemos un sendero de una persona que ya sabemos que como da un dígito 6, se va a referir a que es una persona con una tendencia a responsabilizarse por los demás y no solamente por lo familiar, sino por el entorno inmediato. Esto tiene que ver con la colaboración dentro del trabajo, en la forma rápida de reaccionar cuando tiene una gran dificultad del entorno. Es el primero que se disciplina para armonizar, para ayudar, para servir al otro. Así que tanto en el entorno como dentro de la familia es el primero que busca la armonía y la responsabilidad. No se desapega fácilmente de sus responsabilidades. Lo que sí abunda demasiado y toma demasiado en cuenta esto, y a veces el sobreabundarse en responsabilidades no abarca todo y es donde entra en conflicto. Esto es uno de lo que tenemos que ver, que no se llene a sí mismo de responsabilidades que cubre tanto a tantas personas que se olvida de sí mismo. El sendero 7 hablamos de reflexión, aplicamos la general del número que ya hablamos antes y empezamos a pensar de que es un sendero que ya nos trae una persona meditativa, serena, una persona que profundiza en la naturaleza de las cosas, que es meditativa y que no va a tomar cosas a la ligera, sino que siempre va a meditar mucho la idea antes de proyectarla, antes de asociarla, antes de concretarla. Son buenos científicos, son buenos filósofos, esto ya lo hablamos en la general del número, así que aplicamos siempre a cada ecuación la general del número, la parte que le compete. Es muy fácil analizar la general del número y apropiar la parte fundamental. La idea de la vibración siempre es la misma. Lo que va a funcionar es en qué ecuación, en qué parte del análisis está manifestada. Entonces solamente tenemos que aprender muy bien cómo late cada número para después apropiarla a cada ecuación y vamos a darnos cuenta que es muy fácil comprender cómo las ecuaciones nos van dando el análisis del ser desde adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro, y vamos a mantener esta idea concretando que tenemos ante nosotros el paneo completo del ser humano. Queda ante nosotros todo el terreno por entender, comprender, analizar y tratar. El sendero natal 8 es también una forma concreta, con poder, con liderazgo, en lo material, en lo espiritual, que busca el equilibrio, una persona que tiene mucho talento en muchas cosas, organizado, concreto, con mucho liderazgo, con mucho potencial, y que su parte más reactiva es la forma de expresión, la violencia, el autoritarismo. Sabemos porque aplicamos la general del número. Sendero natal 9, nos vamos a encontrar con una persona muy idealista, una persona que siempre va a necesitar del servicio de la humanidad y que generalmente ama a muchas personas, por lo tanto es difícil encontrar parejas afines, a menos que la parte afín también esté en el mismo proyecto ideal que tiene, el mismo servicio, esas ganas de comunicarse con los demás. Su parte negativa de un sendero natal, que su altruismo se convierta en fanatismo. Ya cuando se convierte en fanatismo, la obsesión sería la parte negativa, y en vez de ser tan generoso para con los demás, se concentra y vuelve a hacerse egocéntrico y egoísta. Ya hablamos que así como la energía 9 tiene un problema de desgaste del sistema nervioso central y puede manifestarlo en piel, uno de los problemas del sendero natal 9 es la psoriasis, las alergias, los pruritos. Hablamos de las alergias nasales, hablamos de las alergias del cambio de tiempo,
Hablamos también de todo lo que tenga que ver con el contacto de la piel. Son personas que sufren mucho de las manifestaciones en piel cuando están nerviosas o cuando no alcanzan ciertos objetivos. Mencioné la psoriasis, pues es algo muy conocido, pero también tenemos el vitiligo, que también, personas que son muy idealistas, cuando el contacto con el otro, como es energético, no se realiza de la expansión que necesitan, se manifiesta en zona de piel. Tenemos los senderos mayores, los maestros, y vamos a aplicar la general de la idea que late en la vibración de los números que ya dispusimos: 11, 22, 33 y 44. Los 11 se van a manejar como números maestros de intuición, como guías, docentes. Van a manifestar todo este camino de vida a través de toda la influencia que ya tienen, y así aplicamos la idea de la general del número. Con el 22 sabemos que un sendero 22 lo vamos a llamar maestro constructor, y necesita plasmar sí o sí y continuamente sus ideas. Y ahí vamos al sendero 33, que es el autosacrificio. Sabemos que si no logra el objetivo se autodisciplina tanto que llega a autodestruirse, y este es un terreno del que tenemos que cuidar como terapeutas. Y ahí tenemos el sendero 44, que lidera completamente los límites. Entonces la inflexibilidad sería la energía más desgastante. En senderos nos queda hablar de los kármicos. Sabemos que es un número de deuda, un número que no porque nazca con un sendero kármico va a tener que transmitir y trascender a través de siempre con esa carga. No, justamente tenemos que tratar de exaltar todas las posibilidades que tenga como herramientas para poder ir saldando y transmutando este número kármico. No es que de por vida, porque nazca con un número del día del natalicio, un sendero natal kármico, va a estar en deuda y va a estar en conflicto, sino justamente nace con un día kármico, un sendero natal kármico, para que pueda superarlo. La idea del universo es realizar una armonía entre que pueda realmente transmutar esta energía. Cuando vamos a los números kármicos sabemos que tenemos 13, 14, 16 y 19, y vamos a aplicar la general del número. Un sendero natal 13 nos va a transmitir la idea de que tenemos un conflicto en su trabajo interior. Toda su vida va a tener que trabajar mucho, en muchos aspectos, su yo interior, el trabajo más arduo que tenemos, cuando estamos en conflicto con nosotros mismos. El 16, un sendero 16, vamos a encontrar personas que pierden sus primeros afectos a muy temprana edad. Padre o madre, abuelos, son los primeros amores más importantes de su vida, y generalmente son personas que las pierden, ya sea por fallecimiento o por separación de los padres, que pierden alguno de los componentes, si no son uno de los abuelos que fueron muy partícipes en la infancia. A lo largo de su vida, la idea de la pérdida se hace como una idea continua y generan el miedo a la pérdida antes de poseer. Así que generan siempre pérdidas de dinero, pérdidas afectivas, se conectan con la deuda, generan una deuda kármica. Entonces el terreno que tenemos disfuncional es esta. La desarmonía es generar con la parte positiva, con las herramientas positivas, todo lo que pueda acceder para mejorar y transmutar esta idea. El sendero natal kármico 19, habíamos hablado de que es reacio a la autoridad. El problema y el conflicto del sendero natal 19, ya sea como día de nacimiento o sendero natal, es el problema con la autoridad y con las leyes, con todo lo que rige la línea de tener que aceptar a alguien sobre nosotros en un momento de trabajo. No aceptamos órdenes, no aceptamos consejos, no aceptamos medidas, que se nos censure en alguna actividad que hagamos. Entonces, por lo general, trabajan bajo sí mismos, están trabajando en forma independiente, son personas que en su parte negativa son muy autoritarias,
ciclotímicas, así que siempre están depresivos o son extremistas, o están siempre del lado 1 o del lado 9. Están en una parte iniciática que quiere ascender y estamos en un 9 que es idealista y que no concreta. Entonces el equilibrio sería la deuda kármica que se le pide al 19 para ejercer y tratar como terapeutas nosotros en el desarrollo. Hasta acá desarrollamos todo lo que tiene que ver con el sendero natal. Vamos a desarrollar entonces lo que es el alma. El alma la vamos a aplicar, ya hicimos la ecuación sumando todas las vocales de nombres y apellidos. Muy bien. A partir de ahí, el dígito que nos dé no lo vamos a deducir en la forma maestra ni en la forma kármica. Y vamos a aplicar la general del número así como lo aplicamos en el camino o sendero natal. Un alma 1 sabemos que es una persona con una actitud iniciática, pionera, anticonvencional. Esto ya lo sabemos porque lo aplicamos como la general del número. En su parte negativa sería la inactividad, la pereza, así que, pero el alma sabemos también que es la primera energía y que no es modificable porque es la que transmigra. Así que la experiencia del alma es la que tenemos que exaltar a través de las otras energías que tenemos para trabajar esta falencia si estuviese en una faz negativa. Si mostrara un ser perezoso, apático, sin acción, desgano, que siempre se mostró fuera del liderazgo, que es dependiente, que sería el lado totalmente opuesto, el antagónico al 1, sabemos que lo primero que tenemos que tratar es exaltar lo que sabemos que tiene como positivo. Esta sería la forma de tratar y empezar a comprender la energía como late en cada uno. El alma 2, llevamos a la general del número y tenemos también la idea que es colaborador, sensible. La parte negativa es cuando es demasiado dependiente, afectivamente dependiente. Los números 2 en negativo son dependientes de la otra persona, buscan la aceptación continua del otro y ahí se pierde la posibilidad del desarrollo de sí mismos. Por contemplar el gusto por el otro, la aceptación del otro, buscan que el otro los quiera más por lo que demuestran, se pierden a sí mismos en el proyecto de poder realizarse en sí mismo con sus propias potencialidades. La parte destructiva o ya exaltado lo negativo sería que se formaría en una forma insensible, insegura, una parte de que no proyecta, no colabora y también se pone en forma perezosa dependiendo absolutamente de la energía que sí es dadora. Una es dadora y otra es receptiva. Cuando están en comunión es una armonía perfecta, pero cuando estamos en desarmonía, por eso estamos en un análisis, vamos a encontrar que la dependencia absoluta del otro es un desgaste total de sí mismo por no poder proyectarse y de la otra persona que tienen, de donde ellos toman la iniciativa para seguir. Desarrollando el alma 3 tenemos la expresión. La dificultad del alma 3 es o desarrolla todo en plenitud su expresión en la comunicación, en la escritura, en la liturgia, en el arte, en la pintura, en el dibujo, en todo lo que tenga que ver con los medios de comunicación, o tenemos lo contrario, la imposibilidad de demostrar y de crear la expresión que necesita para desarrollarse. Este sería el motivo de conflicto de un alma 3 en negativo. Como no la podemos modificar, vamos a buscar todas las otras herramientas que tenga en sí misma para poder transmutar esta energía si estuviese en negativo, ya que no se puede modificar. Alma 4, tenemos la proyección del trabajo, ya lo vamos entendiendo muy claro. La dificultad que tenemos sería la seriedad, la rutina, sería una persona que en su parte negativa sería demasiado rutinario, demasiado severo, demasiado serio, y en esta conducta quizás no sea muy afín a cualquier otra persona porque se introyecta demasiado en lo que hace y no maneja, no muestra sus afectos, su forma sensible, no demuestra sus emociones. Y entonces es allí donde se hace una persona inaccesible, inabordable,
Y también él trata de, aunque se muevan grandes pasiones dentro de él, no las puede manifestar de ninguna forma. Este es el sufrimiento o la parte negativa que deberíamos tratar con las herramientas que realmente tienen positivo. Alma 5, ya sabemos con lo que nos conectamos con la general del número y sabemos que la expansión, la libertad, es un alma que necesita liberar todas las energías positivas, toda la curiosidad del 5, que es bellísima, es un número que busca, que atrae, es una de las energías que está ligada directamente con la facilidad del emprendimiento de los negocios. Tiene la claridad de dónde está la abundancia, de dónde desarrollarse, crea trabajo de donde está. Es una persona muy alegre, muy vivaz, así que tenemos un alma muy linda para proyectar, a menos que la encontremos en un desequilibrio y en una desarmonía. Entonces tenemos una persona muy depresiva, de la depresión tenemos que ver que normalmente son personas que tienen una actitud y da la demanda, a un estado psicológico que siempre está demandando, que lo aprecien, que lo contengan, que lo quieran, y esto también a la adicción. Al no poder proyectarse libremente como late en su interior, se deprimen y la adicción es lo primero que buscan. Son personas que se quieren anestesiar por un momento, que esa mente que es tan vivaz se calme, tanto así para un lado como para el otro, porque en positivo tenemos un montón de cosas para exaltar, en negativo tenemos un montón de ideas negativas que también me asaltan, y este sufrimiento interno hace que realmente me quiera anestesiar. Esto es porque buscan la adicción. La adicción a pastillas para calmar, para dormir, para levantarme, aunque estén medicadas o bajo prescripción médica o con atención psiquiátrica, este es el tema, que nunca van a dejar de depender de estas pastillas, o sea, por lo tanto, su vida va a circular a esta adicción, de que alguien más maneje la idea, cuando ellos son capaces de poder desarrollar. Ese es el motivo de conflicto. Quieren anestesiar el tiempo que su mente trabaja en contra. Entonces, de todo lo vivaz y movedizo vamos a encontrar una persona se claustra y además se forma dependiente de que lo acepten y otro piense por sí mismo. Ahí tenemos la idea de que el alcohol entra en la parte que quieren anestesiar, las drogas, hierbas y demás que están en el medio, esto de estar, para no parecer socialmente adictos, estamos bajo la influencia de un psicólogo, un psiquiatra que los va llevando, afortunadamente, pero se hacen adictos al profesional que están atrás. Entonces siempre está la idea de la adicción. Anestesio mi propia mente, ya no pienso más por mí mismo, me repliego y alguien más piensa por mí y anestesio mis propios sentimientos. Esta es la parte negativa del 5 que lamentablemente lo desarmoniza cuando está en su parte muy negativa. Se tarda mucho en trabajar al 5 en este tema porque teniendo tanta capacidad para desarrollo, también en negativo tenemos muchas áreas que afrontar. Un alma 6 es armonía, por lo tanto tenemos una persona muy responsable, armónica, obsequiosa, de buen gusto, le gustan las artes, le gusta la música clásica, las cosas de que tengan categoría, las formas del color, el confort, el buen humor, personas que siempre están armónicas en sí mismas, y la parte que tendríamos que mirar es que no sobreabunden en sus responsabilidades, que no se sumen y se ahoguen en sus propias responsabilidades tomadas por sí mismos, y se sientan ahogadas y se exploten así en una energía muy calórica, por lo cual cuando se enojan o hacen un reclamo lo hagan en forma también masiva. Esto hace que nosotros tengamos que tener en cuenta que la parte circulatoria puede estallar, y la forma verbal también del 6 cuando se enoja es muy violenta, pero es verbalmente violento, o se manifiesta de una forma muy brusca, pero es como un impulso nada más, porque se repliega rápidamente y el 6 no es rencoroso,
no toma rencores, no toma tampoco el enojo como algo a través del tiempo, no se enojan por mucho tiempo, sino que es un momento en donde reaccionan y reaccionan de esta manera. Al 6 en este momento hay que dejarlo, dejar que realmente desahogue este sobrepeso que lleva y lo puede expresar, y a partir de ahí conectarse con la idea de la armonía. El alma 7 tenemos la misma frecuencia que cuando nos vamos a la general del número. El alma 7 es un alma reflexiva, meditativa, introyectiva, muy buena para todo lo que es espiritual, muy buena para todo lo que es científico, para lo que puede razonar en forma solitaria. Son buenos para la búsqueda de sí mismos y de los otros. Son las personas muy buenas del análisis, de este tipo de análisis, por ejemplo. Son introyectivas, así que no las vamos a ver en lugares donde haya mucho ruido, no son personas muy sociables, y en su parte negativa ya hablamos que la depresión es una de las cosas más elementales que tendríamos que tratar en cuanto se pone en negativo. Además, se introyecta demasiado y sobreabunda en este concepto de estar dando vuelta en la idea y no concreta nada de toda esa cantidad de ideas, y esto hace que se frustre en la vida, no solamente porque no se desarrolla en sí mismo, sino porque no puede desarrollar una actividad a través de largo tiempo, menos que lo genere en sí mismo. Necesita siempre alguien concreto al lado que pueda llevar a cabo lo que en su mente se expande. Entonces, una buena relación en una asociación con el 7 sería cualquier persona de concreción. Ya hablamos que todos los senderos o almas que tengan un número impar son personas que más bien son individuales y solitarias en sí mismas, con la idea de la individualidad y la independencia. Cuando los números pares siempre necesitan la colaboración o el afín o el estar en pareja, les son inmediatamente necesarias la dependencia afectiva. Estas son cosas que nos vamos moviendo y vamos comprendiendo por qué suceden y por qué se mueven de determinadas formas diferentes personas con la misma calidad, simplemente porque las vibraciones son diferentes y se manifiestan ante una experiencia de diferentes formas. Cuando seguimos con el alma, nos vamos a ir al alma 8. El alma 8 es la concreción, el poder. Vamos a encontrar la misma vitalidad, la misma fuerza, el mismo liderazgo y el mismo poder que cuando nos vamos a la general del número. El general del número lo analizamos y ponemos la parte manifiesta en la ecuación que corresponda. Así también lo hacemos con el sendero 9, el idealismo, el altruismo, la filantropía, y fijarnos muy bien que no se exceda del plano de esto, que si bien es un número de servicio, un número humanitario y un número universal, tenemos también el lado negativo, que pasaría a ser directamente el fanatismo, la obsesión, de donde no expongo mis ideas, me formo en una forma autoritaria, la quiero imponer de todas formas, y la parte de colaboración o la parte afectiva es muy difícil en un 9, porque cuando al 9 su ideal de pareja la pone en la otra persona, y cuando algún efecto hace que el ideal de pareja se cae porque la otra persona en algún momento no demuestra todos los conceptos de ideal que tiene el 9, se cae en sí mismo el afecto, el ideal, y no le permite seguir con la relación. Esto hace que enseguida cambie de pareja y busque y proyecte la idea pareja que tiene en su mente en otra persona. Esta es una de las cuestiones que tiene que desarrollar como número impar el par. Si bien puede encontrar personas afines dentro de su propia naturaleza, o sea, que busquen el mismo ideal en la labor, en el desarrollo, entonces trabajan en forma conjunta u obran o piensan en forma conjunta hacia el mismo objetivo. Si no están dentro del mismo objetivo, es muy difícil que se desarrollen en forma hogareña, en forma de compartir la vida. Y así cerramos con los números del 0
al 9 en alma. Ahora vamos a proyectar lo que son los senderos y el alma en maestros y en kármicos.